Buenos días, hermano, ¿cómo estás? Bendecido, gracias a Dios. Gloria a Dios, realmente es una oportunidad que Dios nos da de estar aquí y es una bendición porque muchas iglesias, como lo hemos comentado anteriormente, no lo han podido hacer y hasta ahorita el Señor nos ha ayudado y créanme que uno espera el domingo con muchas ansias y es un gusto también el ver que hay hermanos que se disponen a ayudar desde la mañana, de lo cual igual pedimos tu ayuda, hermano. Usted quiere disponerse en la mañana a venir a ayudarnos a montar la lona, a poner las sillas, pues usted es bienvenido. Bueno, pues vamos contra reloj, hermano. Ya sabe que el primer servicio siempre es el presuroso. Tenemos 20 minutos exactos para dar la enseñanza. Así es que vamos a orar primeramente antes de comenzar. Póngase de pie, hermano, y vamos a pedir la guianza del Espíritu Santo. Cierre sus ojos, hermano. Padre bendito, Señor, te damos muchas gracias, Señor, porque como dice la alabanza, Señor, venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, Señor, llenos de alabanza, Señor, y de adoración, porque usted es el Rey de Reyes, Señor, y el Señor de Señores. Solamente usted es digno de que todos le adoren, Señor. Muchas gracias, Señor, porque esperábamos tanto, Señor, el domingo para poder venir a su presencia. Y por eso en esta hora, Señor, queremos pedirle, Señor, por esta pandemia que está pasando el mundo entero, Señor, para que usted venga a traer esa pronta cura, Señor, para que usted venga a normalizar las cosas, Señor. Y Padre, lo que no queremos es que ya no haya más mortandad, Señor, entre la gente. Te pedimos que tengas misericordia de aquellos que están infectados, Señor, y de igual forma, Señor, por aquellos que están atendiendo, como los doctores, enfermeros, camilleros, Señor, todo el personal, Señor, que trabaja en el Seguro Social. Te pedimos por nuestra hermana Sandy, Señor, para que tú vengas a guardarla, Señor, de toda contaminación, Señor. Padre, la ponemos en tus manos, Señor. Gracias, Señor, y pedimos por tu Santo Espíritu, Señor, para que en esta mañana nos muestre, Señor, aquellas cosas que son necesarias, Señor, aprender. Te damos muchas gracias, Señor, y estas cosas las pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Si me acompaña abriendo su Biblia en el libro de Hebreos 11. Libro de Hebreos 11, versículos 24 al 26. Hebreos 11 del 24 al 26. ¿Lo tenemos todos, hermano? Dice así 11, 24 al 26. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Fíjese, hermano, que en este tiempo que estamos pasando ahorita, se hablaba hace unas semanas acerca de la psicosis, ese pensamiento en el cual te hace entrar en un estado de esquizofrenia, quizá, de desesperación por la situación en la que se está viviendo, y lo hemos vinculado todos nosotros con esto del COVID-19. Sin embargo, hermano, fíjese que también está surgiendo algo entre el mismo hogar. Esto ahora ha originado a que muchos de los niños entren en el estrés, por ejemplo. Yo sé que muchos de los que están aquí tienen pequeños y que a lo mejor están tomando sus clases en línea. Y yo le pregunto, hermano, ¿cómo se siente su hijo cuando le dejan la tarea que tiene que hacer? Porque es diario y yo lo puedo vivir con mi hija. ¿Cierto o no es cierto, hermano, que es un estrés para ellos? Porque son horas. Son horas en las cuales ellos tienen que estar a lo mejor pegados en una computadora, haciendo cosas en los libros. Y usted puede ver que ya la misma gente ya está saliendo de casa. Ya no tanto por, no sé, quizá ver a alguien, sino más bien porque ya el encierro, el estar encerrado en el hogar y con tantas tareas que hay que hacer en el hogar,
a veces ya que la gente opta por un escape. Yo lo puedo ver en los parques de allá donde yo vivo. Por ejemplo, el día de ayer había más de 20 muchachos jugando básquetbol, sin cubrebocas, sin nada. Y esto solamente es parte de que la gente ya está de alguna manera cansada de estar encerrada. Está generando un estrés tanto para el adulto como para el pequeño. Y no nos hemos dado cuenta, hermanos, que a veces estamos dejando lo más por lo menos. Hace 8 días se nos comentaba aquí como iglesia que a veces es tantas las tareas que tienen que hacer los niños en casa que ya no les es, ¿cómo les podré decir? Ya no les quieren dar a sus hijos más tareas o más búsqueda de algo. Y hay hermanos que, por ejemplo, ellos no les ponen los videos que los hermanos hacen aquí en la iglesia, que porque tienen muchas cargas en sus hogares y todavía ponerles más cosas a los pequeños, pues sería generarles aún más estrés. Y para mi esposa y para mí fue como un pesar eso, porque si usted no lo sabe, hermano, pero hay hermanos aquí, hay amas de casa que han tenido que hacer los videos y que les ha costado mucho trabajo el poderlos hacer, pero que al final del día, gracias a Dios, han salido, hermano, y se han publicado cada semana el video para Génesis, el video para Timoteo 1 y el video para Timoteo 2. Y ha sido una labor que, si yo te mostrara los mensajes del WhatsApp de los servidores de los niños, ha habido mensajes en donde los hermanos también están: es que yo no lo sé hacer, es que yo no tengo los medios. Y el Señor se ha provisto de hermanos de una o de otra forma que han venido a apoyar, porque ¿sabes cuál es el único objetivo de esto? De que los pequeños no se queden sin lo más importante, de que los pequeños también sigan recibiendo ese alimento espiritual, porque el día de mañana, hermano, a lo mejor usted no lo puede ver ahorita, pero el día de mañana ellos saben y van a recordar lo que alguna vez vieron. Si bien es cierto, nos dicen que la pedagogía nos dice que hay 3 tipos de personas: las personas kinestésicas, que son las que se encargan de aprender mediante el utilizar las manos, el interactuar, como cuando usted va al laboratorio de química, ¿se acuerda en secundaria? Que iba al laboratorio de química y hacía sus experimentos y estaba interactuando con las herramientas. Esa es una manera de un aprendizaje. Otro aprendizaje es el auditivo, aquel que aprende solamente escuchando y capta rápidamente las cosas, como lo son los audiolibros. Y también está el visual, en el cual esta generación del día de hoy, hermano, entramos casi la mayoría. Desde los millennials, porque yo soy parte de millennials, yo también entro dentro de ese rango. Los millennials hoy en día, hermano, es pura vista, aprenden viendo. Sin embargo, es una lástima a veces que todo ese esfuerzo que los hermanos hacen no se valore, hermano, no se valore. Aquí leíamos en Hebreos, está hablando acerca de la fe, y si usted recuerda, dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y cuando uno empieza a escudriñar la palabra en casa, por ejemplo, yo puedo ver que los niños empiezan a aprender. Era algo que yo no tenía a lo mejor en el hogar, no tenía yo a lo mejor esa lectura con mi hija. Sin embargo, mi esposa lo propuso y eso es cierto, hermano. Tenemos que darnos un tiempo para Dios también, porque es necesario. Porque cuando vienen problemas como esto que estamos viviendo, a veces las personas no saben qué actuar. Y mire que esto que está pasando ahorita va a quedar registrado para la historia. Así como 1810, que es lo de la independencia de México, en unos años más, hermano, en los libros de texto gratuito, va a aparecer que el 2020 mundialmente fue el año negro. Fue el año donde hubo mortandad. Fue el año donde los negocios se cerraron. Fue el año donde la gente entró en una psicosis por causa del encierro. Pero cuando no tenemos a lo mejor ese hábito de estarles enseñando en casa a los que nos rodean, a nuestros niños, hermano, estamos cometiendo un grave error. Porque el día de mañana que ellos sean adultos, no van a querer que usted les enseñe.
Ya cuando se entra a una etapa adolescente, hermano, ya es muy difícil. Si de pequeño usted no lo hizo, de grande le va a costar mucho trabajo que el pequeño o ya el adolescente pueda entender lo que es la palabra de Dios. Aquí Moisés decía, Moisés prefirió estar en el desierto, prefirió estar en un lugar fuera de la comodidad de Egipto. Moisés estuvo en la doctrina, en la enseñanza, en el conocimiento de los egipcios. Él era un hombre que conocía lo que la cultura de Egipto le daba. Sin embargo, él ya traía algo muy dentro de él, en sus raíces. Y fue algo que él tuvo que ir explorando poco a poco, y que al final del día este hombre se convierte en un libertador para Israel. Pero no solamente se quedó en Moisés. Moisés tenía la obligación de ser ese padre espiritual para el pueblo israelita, de enseñarles la ley. Y quiero que me acompañes, hermano, para no extenderme mucho. Quiero que me acompañes, por favor, al libro de Deuteronomio 31. Nos habíamos quedado mi esposa y su servidor cargados con ese comentario, hermano, en el cual no les importaba a los hermanos algunos el ponerles a sus hijos los videos. Y hemos procurado como grupo, hermano, el no ser carga, porque Dios no es carga. Si algo yo he entendido es que Dios no es carga. Y hemos procurado, hermano, el que los videos no excedan los 10 minutos. El que los videos solamente ellos, como son totalmente visuales, ellos puedan al ver el video entender y tener una secuencia en lo que están pues aprendiendo cada semana. Pero más me llamó la atención porque nos llevamos el domingo pasado esa situación, y el Señor le dio un sueño a mi esposa en esta semana, en donde ella, corrígeme, amada, si estoy mal, en donde ella pues se quedaba igual en el sueño, cargada porque no se les ponía los videos a los pequeños, y en eso bajaba un ángel del Señor, y este ángel le decía que no se preocupara por lo que se estaba haciendo con los niños en los videos, que esos videos se estaban haciendo también para la gente que está afuera, que esos videos también lo iban a ver no solamente los de la iglesia, sino que también los iban a ver la gente que a lo mejor, los niños que aún no conocen, o que conociendo a lo mejor otras iglesias pueden exponerles estos videos. Y el Señor nos respondía, el Señor nos decía, no se preocupen, no se entristezcan, esta labor que ustedes están haciendo como servidores para la iglesia, para los niños, no solamente es para ellos, sino también es para los que están afuera. Y me llama la atención porque esta semana, hermano, yo tengo un canal de YouTube, no es el de la iglesia, es otro, donde he subido algunas enseñanzas de unas series de televisión de cristianas, en donde me dediqué hace mucho tiempo a cortar los pedazos que no van conforme a la Biblia, y solamente dejar los pedazos que sí marcan las escrituras. Y son videos, hermano, que sobrepasan los 2000. Son comentarios de hace 2, 3 años que me dicen, por favor, sube ahora Jueces 15, queremos ver el otro capítulo. Y hubo muchos suscriptores, y al ver los suscriptores que estaban en mi canal, muchos de ellos son cristianos, porque precisamente lo que Dios está mostrando en este tiempo de contingencia es que la gente tiene que volver a ver a Dios, y eso está surgiendo. La gente, a lo mejor con tantos tiempo que tienen y que las iglesias están cerradas, la gente tiene esa comezón de escuchar la palabra de Dios, y como no lo pueden recibir en sus iglesias, buscan los medios de internet y ahí los encuentran. Por eso, si usted tiene la oportunidad, hermano, de ponerle los videos a los pequeños, créame que la palabra de Dios jamás va a regresar vacía. Jamás vuelve vacía la palabra de Dios, y el día de mañana ellos van a recordar lo que bien han aprendido, a lo mejor vía internet. Y Moisés tenía esa carga con el pueblo. Él estuvo en el desierto y tuvo que adoctrinar a alguien, porque él obviamente iba a morir y tuvo que dejar como sucesor a alguien. Y fíjate lo que dice Deuteronomio 31, por favor, versículos del 1 al 7. ¿Lo tenemos todos, hermano? Dice así: fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel
y les dijo: este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho: no pasarás este Jordán. Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti, Él destruirá estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho, y hará Jehová con ellos como hizo con Sehón y con Og, rey de los amorreos, y con su tierra, a quienes destruyó. Y les entregará Jehová delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú les harás heredar. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Moisés tenía que dejar a alguien más que pudiera llevar esa batuta que llevaba el pueblo israelita, y lo deja en Josué. Pero ¿sabes cómo es que Josué aprendió todo lo que Moisés le había dicho? ¿Usted tiene alguna idea de cómo es que Josué aprendió todo lo que Moisés, aparte de la vista? ¿No escuchó? Haciéndolo. Él veía, fíjense, hubo dos cosas, como bien decía Shama: viendo lo que él hacía, pero también a él le tocaba jugar un papel con Moisés. Si usted lee, por ejemplo, para no leerlo y no tardarme más, dice en el Éxodo 4:10, cuando habla Moisés con Dios, le dice: es que tu siervo es torpe de lengua. Y cuando le dice que es torpe de lengua, muchos le han catalogado a Moisés como un tartamudo. Moisés no era ningún tartamudo. Si usted lee en el libro de Hechos 7:22, dice que Moisés era un hombre poderoso en palabra. Yo no podría entender que Moisés, siendo tartamudo, sea un hombre poderoso en palabra. No tendría coherencia. Sin embargo, lo que aquí la escritura quería decir es que el idioma en ese entonces de los egipcios no era el mismo idioma que tenían los israelitas, el pueblo hebreo. Él había sido adoctrinado desde muy pequeño por la hija de Faraón en la doctrina de los egipcios. Él aprendió un lenguaje específico. Y si usted lee, por ejemplo, en Éxodo 14:16, vamos a leerlo, esa parte sí es importante. Éxodo 4, del 14 al 16. Éxodo 4, del 14 al 16. Aquí le comenta y le deja a Josué, su pariente, una tarea. Josué sí creció con el pueblo israelita. Josué sí conocía el dialecto que hablaban los hebreos, los israelitas. Y cuando Moisés le pregunta: ¿y si el pueblo me dice quién me ha enviado, qué les diré? Y ahí es cuando él tiene una disyuntiva con el pueblo, no con Faraón, porque con Faraón podía fluir, porque hablaban el mismo dialecto. El problema era cuando iba a hablar con los israelitas. Él era torpe de lengua porque él no entendía todavía completamente el idioma que ellos hablaban. Le costaba trabajo hablarlo. Es como si usted, cuando le ponen a hablar el inglés, a lo mejor empieza my name is, y le cuesta trabajo, y no es de que usted sea tartamudo, sino que a lo mejor no lo comprende completamente el idioma, y por eso le costaba trabajo a Moisés. Moisés podía hablar con Faraón. El problema que Moisés tenía era cuando yo hable con el pueblo israelita. Y es cuando Dios le dice: te voy a poner a tu pariente Josué, el cual te servirá de algo. Fíjese lo que dice del versículo Éxodo 4, del versículo 14 al 16. Amén. Dice: entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita? Aquí podemos ver que ya es un judío también, y que él habla bien, y he aquí que él saldrá a recibirte,
y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré en tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayas de hacer, y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios, y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Él era el intérprete. Él interpretaba lo que Moisés decía, Josué lo repetía al pueblo. Pero no era que Moisés sea tartamudo, sino que no conocía con exactitud el lenguaje de los hebreos. Entonces Dios le pone a Josué para que este hombre sea el que le traduzca al pueblo israelita. Pero todo el tiempo, si tú te das cuenta, Moisés habló con Faraón. Todo el tiempo Moisés iba y hablaba con Faraón, porque era el dialecto que ellos tenían. Pero Josué, cuando muere Moisés, le dice, ahora tú vas a ser el que te vas a hacer cargo de la nación. ¿Cómo es que aprendió este hombre todo lo que Moisés hacía? Porque él era el traductor. Porque escuchaba. Porque estaba escuchando y a él le tocaba traducir al pueblo, decir cada una de las palabras que Moisés, a través de Dios, le hablaba al pueblo israelita. ¿Se da cuenta lo importante que es que usted en casa esté repitiendo la palabra de Dios? Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, y su palabra de Dios jamás va a regresar vacía. Hace un tiempo me pidieron que compartiera una breve enseñanza en unos 15 años. Y bueno, en esos 15 años yo no pensé el impacto que iba a tener en alguna de las personas, porque cuando se terminó el servicio, bueno, empezó la fiesta y demás, pero hace unas semanas me encontré a un familiar de esta niña que cumplió 15 años, y me decía, oye, esta persona se quedó fascinada con lo que compartiste, dice que no había ella visto esas partes en la Biblia, y ahora me está pidiendo que le compre una Biblia porque quiere leer la palabra. Por favor, ¿me puedes pasar las escrituras que compartiste en esa ocasión? Hermano, yo no me imaginé que iba a pegar de tal grado a esta persona a la palabra. La palabra era para la quinceañera. Sin embargo, vino a dar el efecto no solamente a la quinceañera, sino que también a quien la estaba escuchando. Y hoy en día esta mujer tiene esa comezón de escuchar la palabra de Dios, de querer indagar más y más. Así le pasó a Josué. Josué tenía que traducir lo que Moisés hablaba, y es como fue aprendiendo poco a poco. ¿Vamos entendiendo el mensaje, hermano? Si usted no les dice a sus hijos, no les dice en casa a su esposo, a su esposa, no tiene el hábito de la lectura, de estar leyendo las gacetas, de ponerle a tus hijos los videos, hermano, el día de mañana que ellos tengan un problema, no van a saber cómo actuar. Después de que Josué agarra el mando, ¿sabes quién dejó a Josué? ¿A quién dejó Josué? Si Moisés dejó como encargado a Josué, Josué cuando muere, ¿a quién deja, hermano? No dejó a nadie, porque el pueblo no quiso entender y se limitó a decir Josué a los demás, yo y mi casa serviremos a Jehová. Después de que era toda una nación completa, ¿qué es lo que dice? Si ustedes quieren hacer otra cosa, háganla, pero yo en mi hogar, en mi entorno, vamos a seguir escudriñando la palabra y vamos a servir a Dios, porque ya lo había bien aprendido de Moisés, porque cada una de las palabras que Moisés decía, a él le tocaba repetirlas. Por eso la palabra no se equivoca, dice, la fe viene del oír, y del oír la palabra de Dios. Acompáñame, hermano, ya casi por último, al libro de Deuteronomio 6. Por eso a nosotros como familia nos dejó tranquilos el Señor, porque no te va a llevar mucho tiempo, hermano. El día de ayer mi hija vio el video que le correspondía a su grupo, aparte de la lectura que ya estamos llevando en casa. No te pide que sea todo un día estés ahí leyendo la palabra de Dios. No, hermano, con que usted lea un párrafo, una historia pequeña, hermano, con eso usted se está alimentando. Pero no solamente se lo quede para usted, sino compártalo con los suyos. Compártalo con ellos, porque ahorita tenemos mucho tiempo y mira, sí, hay mucho estrés, hay muchos afanes en casa, que a lo mejor usted está pensando, híjole, no he hecho la comida, ¿qué voy a hacer de comer? Hermano, no se esté afanando, no se afane, sino más bien
Dele prioridad a las cosas que realmente valen la pena. Y el dejar a Dios a un lado, hermano, el no darle ese tiempo a Dios, qué peligroso para su familia, qué peligroso. Porque aquí el pueblo, por causa de no querer escuchar ya a Josué, ya cada quien hacía lo que quería. Y cuando usted no le enseña a su hijo desde pequeño a tender la cama, de grande, mire hermano, va a ir a la universidad, va a regresar y la cama la va a encontrar extendida. ¿Por qué? Porque nos faltaron hábitos. Y un hábito bueno es leer las escrituras diariamente. Y con esto no le digo que se la pase todo el día. No, hermano, mire, yo también veo Netflix, yo también veo series de Netflix. Todas las tardes, ¿sí o no, esposa? Todas las tardes estamos viendo unas series. No les voy a decir cuál para que no las vean, pero estamos viendo unas series muy interesantes de España. Y antes de ir a dormir, le digo a mi hija, vénganse, vamos a leer lo que nos corresponde ahora de la palabra. Y no es mucho lo que leemos, hermano. Y le preguntamos a mi hija, ¿qué es lo que entendiste? Y dice, no entiendo qué es esto, no entiendo qué es aquello. Pero está viendo una continuidad. Está viendo una continuidad. Recuerdo que hace un tiempo mi esposa trabajaba con una judía. Y esta judía, cada vez que tenía problemas, se iba a la ventana y empezaba a orar al Eterno. Le empezaba a pedir. ¿Y sabe de quién lo aprendió? De su mamá. Dice que cuando su mamá, eran ellos exiliados del tiempo de Hitler, vinieron huyendo y se vinieron aquí a México. Y decía que ella, cuando veía a su mamá que tenía problemas, su mamá se iba y empezaba a orar al Eterno en la ventana, viendo hacia afuera, y empezaba a orar y empezaba a orarle. Y ella se le quedó grabado en su corazón. Y cada vez ahora que ella tenía problemas, ella iba a la ventana y le empezaba a orar al Eterno. ¿Por qué? Pues porque hay una continuidad, hermano. Por eso es que Josué bien aprendió las cosas, porque las escuchaba y le tocaba traducirlas. Pero el pueblo ya no lo quiso. Y ese es un mandato que Dios nos da a nosotros. Fíjese lo que dice Deuteronomio 6, versículos. Vamos a leer del 6 en adelante. Amén. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Y las qué, hermano? Y las repetirás, así como Josué repetía lo que Moisés decía, lo traducía. Dice, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces, hermano, mira, es una labor que a lo mejor no vas a ver ahorita el fruto, a lo mejor sí lo ves. Pero el día de mañana que tú veas que tus hijos tienen el hábito, antes de irse a dormir, de leer las escrituras, te vas a quedar satisfecho. Porque ese es el mandato que Dios nos dice. Tú en tu hogar, ahora que estamos encerrados en tiempos difíciles, hermano, aprovecha el tiempo. Sigue viendo tu serie en Netflix, Rosario Tijeras, o no sé cuál veas, hermano. Síguela viendo. Yo no tengo problemas, yo también las veo, hermano. Pero también le dedico tiempo al Señor como familia. Tienes una gaceta en tus manos. ¿Qué te parece si mañana, antes de irte a dormir, la lees? Jala al que tengas al lado. Si no tienes hijos, a tu esposo, a tu abuelito, a quien tengas al lado, y vamos a leer esto. No va a ser carga, hermano, y va a ser alimento a tu vida. Pero Dios nos dice, tienes que hacerlo como familia. Tienes que repetirlo. Tienes que utilizar todos los medios que Dios nos ha dado. Y si de una manera mis hijos, que son totalmente visuales, van a aprender viendo los videos en YouTube que los hermanos hacen aquí en la iglesia, que te duran 10 minutos, hermano, yo lo voy a utilizar. Todo lo que Dios me dé como herramientas, lo voy a ocupar para el alimento espiritual de mi familia. Pero no digas, es que eso es mucha tarea lo que le dejan y todavía lo de la iglesia. No, hermano. No, hermano. No te afanes con las cosas que pasan. El mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así es que le damos gloria a Dios, hermano. No, póngate de pie, hermano. Vamos a darle gracias al Señor. Así es que mira, hermano, el día de mañana, si el Señor lo permite, los lunes están publicando los videos para los pequeños, para Génesis, para Timoteo 1, para Timoteo 2. Dese la oportunidad, aún usted ya grande, si no tiene hijos, véalos. Hay videos muy interesantes y hemos aprendido muchas cosas a realizar edición de video y demás.
Chéquelos, critíquenos un poco, pero sobre todo vean el mensaje principal, que eso es lo que realmente interesa. Cierre sus ojos, hermano, vamos a dar gracias al Señor. Padre, como pusiste en mi corazón, Señor, desde la mañana esta alabanza, Señor, venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, Señor, llenos de alabanza, Señor, y de adoración, porque tú eres el Rey de Reyes, Señor, y el Señor de Señores, y solamente tú eres digno, Señor, de que todos te adoren, Padre. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque tú utilizas todos los medios, Señor, para que tu palabra sea propagada, Señor. Y así como tú nos hablaste en este sueño por medio de este ángel, de que los videos no solamente iban a ser para los de la iglesia, Señor, sino que aún más personas los iban a alcanzar, Señor. Padre, el único objetivo, Señor, es que la gente pueda bien alimentarse espiritualmente, Señor, de la sana doctrina, Señor, de lo que usted nos ha dado, Señor. Por eso, Padre, yo te pido por cada uno de los pequeños que a lo mejor a muchos no los vemos aquí, Señor, y están resguardados en sus hogares. Pero, Padre, permite que sus padres, Señor, así como decía la Escritura en Deuteronomio, y la repetirás a tus hijos, estando en tu casa. Padre, permite, Señor, y pon en sus corazones, Señor, que es mejor, Señor, buscar el reino de Dios, porque sabemos que todas las demás cosas, Señor, vendrán por añadidura, Señor. Padre, pon en sus corazones, Señor, en nuestros corazones el dedicarte tiempo, Señor, en el hogar. El que los niños puedan ser también alimentados, porque ellos son el futuro de la iglesia, Señor. Y queremos que ellos también estén con conocimiento, Señor, así como Josué tuvo ese conocimiento a través de repetir las cosas que Moisés decía, Señor. Padre, nosotros también queremos ser como esos Josué, Señor, que le repiten a sus hijos, Señor, la ley de Dios, porque la ley de Dios es buena, que convierte el alma, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por este primer servicio. Llévanos con bien a nuestros hogares y recibe la gloria, la honra y la alabanza por siempre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Le damos un aplauso al Señor, hermanos. Que el Señor les bendiga. Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Bendecidos. Bueno, antes de iniciar con el segundo servicio, voy a pedir a mi hermana Shama que ponga esta parte de iniciar, que empiece a grabar, por favor. En el primer servicio quiero hacer la corrección de un dato. Comenté que el que traducía era Josué. Sin embargo, no era Josué, el que traduce es Aarón, ¿vale? Pero en esencia el mensaje no se ve alterado. ¿Por qué? Yo le voy a pedir que usted vea el primer mensaje para que entienda un poquito lo que digo. Al traducir Aarón al pueblo israelita, Josué escucha la palabra, Josué escucha esa traducción, y es como él es adoctrinado por medio de Josué, de este Aarón que es el traductor. Entonces, cada vez que usted escuche en el primer servicio la palabra donde Josué traduce, no, el que traduce es Aarón. Entonces quería hacer ese comentario nada más para que quede registrado. Gracias. Bueno, ahora sí, vamos a empezar con el segundo servicio. Fíjese, hermano, que estamos viviendo etapas o tiempos, como les comentaba en el primer servicio, en donde están siendo, o van a ser, o ya son más bien, marcados ante la historia. Este 2020 no cabe duda que en un par de años más posiblemente esté escrito en un libro de los textos gratuitos de la SEP, en donde se va a marcar que este 2020 fue un año totalmente negro para el mundo, un año en donde la gente entró en una psicosis, como se comentaba en algunos servicios atrás, donde hoy en día usted puede ver que, y yo creo que usted también lo ha vivido, ¿no se ha cansado usted de estar encerrado en casa? ¿No? Pues yo sí, la verdad es que yo sí, hermano, a pesar de que tal pareciera que no se está trabajando como tal, el área docente es más pesada, porque hay que estarse conectando, hay que estar checando 2 o 3 cosas, en diferentes tiempos hay que conectarse, y en lo particular se me hace un poco más complicado el trabajar de esa forma. Y uno puede ver a los niños, yo no sé qué tanto ustedes en las escuelas de sus hijos les dejen tarea, pero los niños están totalmente 2 o 3 horas o hasta más en ocasiones haciendo tareas.
Y ha sido ya ahora una psicosis, ya no tanto sí por el COVID, pero ahora ya por el encierro. Yo, por ejemplo, ayer veía gente en los parques, más de 20 jóvenes jugando, sin cubrebocas, sin protección. Y es entendible, mas no justificable, porque es un tiempo difícil. Sin embargo, es algo natural, el encierro. Podríamos entender ahora un poco a los de las cárceles, que están encerrados todo el día en cierto cuarto, y se tiende a caer en una desesperación. Y la iglesia no es ajena a ello, porque fíjense que les quiero también comentar, hay quien excusa el decir: yo no pongo los videos que los hermanos suben a internet porque mis hijos tienen mucha tarea, y pues dejarles todavía que vean otra cosa más de la iglesia pues es muy pesado. Y es un error, hermano, el que usted no le preste un poquito de tiempo a Dios. Porque si bien es cierto, yo estoy seguro que muchos tenemos tiempo libre, y a lo mejor estamos viendo la serie o la novela, y no es malo, está bien, usted puede seguirlas viendo, pero lo malo es cuando en ese transcurso del día no le dedicamos tiempo a Dios, o peor aún, cuando a lo mejor sí tuviste tu lectura diaria, pero ¿qué sucede con el pequeño de casa? El que iba en Génesis y que llevaba una secuencia cuando estábamos en un tiempo de normalidad, pero que ahora que ha pasado esto, el niño ya ni siquiera se acuerda en qué libro está, ya no recuerda en dónde está su Biblia porque no la ha utilizado. Y hubo comentarios como estos donde decían: no, yo a mis hijos yo no les pongo lo que los hermanos hacen. Y yo sí te quiero comentar, hermano, que si usted pudiera checar los mensajes que se han mandado desde que se inició esta pandemia y que no han tenido clase los niños, han sido mensajes de frustración en el grupo de los servidores, y la hermana Maricruz no me va a dejar mentir, donde los hermanos dicen: es que yo no sé hacer eso, yo no tengo los medios, yo no tengo esto, no tengo aquello, y se les ha complicado, y es muy entendible. Pero gracias a Dios, hermanos, hay otros hermanos que se han dispuesto y le han ayudado a los hermanos que se les complica, y gracias a Dios hasta hoy pues las enseñanzas de los niños se han subido en tiempo y forma. Y lo comento por qué razón, hermano, porque cuando a nosotros se nos comentó que había hermanos que por cuestiones de la escuela ellos ya no querían ponerle a sus hijos los videos de internet, fue un dolor en nuestro corazón, tanto para mi esposa como para su servidor, que nos quedamos como turbados, ¿no? Porque decía: si ustedes vieran el trabajo que han hecho los hermanos, que se han esmerado, a lo mejor no es un trabajo profesional, pero el objetivo es que los pequeños sigan siendo adoctrinados, sigan siendo enseñados, porque ellos el día de mañana van a estar aquí al frente. Ellos van a ser los que van a ser los futuros pastores, los futuros ancianos de la iglesia. Pero si no hay una continuidad en lo que íbamos llevando antes de que pasara esto, hermano, totalmente se pierde. Nos dice la SEP y los libros de psicología y pedagogía que algo que usted deja de practicar durante 10 años se tiende a olvidar. Y así es en el cristianismo. Cuando uno ya no empieza a leer las escrituras en casa, cuando ya no le preguntas a tu hijo o no le comentas a tu hijo una historia de la Biblia, hermano, se empieza a desprender ese vínculo que teníamos antes. Y qué difícil va a ser para muchos el volverse a congregar. Cuando esto se vuelva a normalizar, muchos se van a quedar acostumbrados a levantarse tarde los domingos. Muchos van a querer hacer otro tipo de actividades. ¿Por qué? Por falta de la disciplina, por falta del compromiso. Por eso me dio mucho gusto también que hay una familia que dicen que están orando por las noches. Yo espero que realmente lo sigan haciendo, porque es necesario. Y como en casa, como familia, hemos estado esta semana leyéndole a mi hija unas porciones de la Biblia, y le preguntamos y interactuamos con ella. Y mira que a mi hija la veo 2-3 horas en la computadora y haciendo sus tareas, y es muy tedioso, pero hemos aprendido que darle tiempo a Dios siempre es lo primordial, hermanos. Siempre va a ser lo primordial. Y cuando escuchábamos este comentario, nos dolió nuestro corazón el saber que pues no hay una consideración, una valoración por lo que se está haciendo. Y bueno, el Señor le habló a mi esposa a través de un sueño, en donde un ángel del Señor bajaba y le decía
No te preocupes por los videos que se están haciendo y que a lo mejor los de la iglesia no lo están viendo. Esos videos se están haciendo para la gente que está afuera. Y mira, hermano, que hay videos en el canal de YouTube, usted lo puede ver, sobrepasan las 2000 reproducciones. Está surgiendo efecto porque la palabra de Dios jamás va a regresar vacía. Por eso, hermano, si usted no está teniendo ese hábito, que por los afanes, a lo mejor ahorita tú estás pensando y dices, no he hecho la comida, no he hecho esto, hermano, dele el tiempo a Dios. Ahorita es el tiempo a Dios, no se recuerde ahorita nada, solamente dele ese tiempo a Dios, porque yo sé que cuando usted le dé el tiempo a Dios, el Señor le va a acomodar las demás cosas, pero que es necesario que haya una disciplina en casa. Así como le enseñas a tu hijo desde muy pequeño a tender su cama, cuando él es grande, la va a seguir tendiendo. Pero si tú no le enseñaste al pequeño a tender su cama, y ahora que ya tiene 23 años le dices, tiende tu cama por favor, no te va a hacer caso. ¿Por qué? Porque no hubo una constancia, no hubo una disciplina. Y precisamente me gustaría, antes de orar, hermano, que me acompañáis al libro de Lucas 10. Lucas 10, versículos 38. Por eso es de suma importancia, hermano, de que si usted no tiene el hábito de la lectura, dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y mencionaba yo en el primer servicio, hoy sabemos que el que traducía a Moisés es Aarón, pero Aarón les decía al pueblo israelita lo que Moisés decía, y uno de los que estaba escuchando era Josué, y Josué estaba siendo adoctrinado, enseñado a lo que decía este Aarón en su traducción de Moisés. Él iba aprendiendo a través de que iba escuchando. Hoy en día, la generación de hoy es totalmente visual. Ellos aprenden viendo videos, viendo tutoriales. Y hermano, hemos procurado que los servidores que estamos haciendo los videos para los niños, que no sea un video que dure más de 10 minutos. Que no sea un video que les cause alguna carga, porque Dios no es carga, sino por el contrario, Dios es paz, es gozo. Entonces, hermano, dése la oportunidad de que ellos puedan ver esos videos. Mi hija lo vio ayer sábado en la noche. Escoge tú el día. No se te pide que todo el día tú estés pegado a la Biblia, no. Sigue viendo tus series de Netflix, sigue viendo tus novelas, pero no olvides que diario tienes que ser tu familia aleccionada. ¿Y qué es lo que pasó en esta mujer? Los afanes de esta mujer hicieron que se olvidara de lo primordial, incluso hasta de la cortesía. Fíjese lo que dice Lucas 10, versículos 38 al 42. Amén. Dice, Jesús visita a Marta y a María. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Hago un paréntesis. ¿Quién le recibió en su casa, hermano? Marta, ¿vale? Acuérdese, Marta le recibió. Dice, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondió Jesús y le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Fíjese, dice que llegó a una casa de una mujer llamada Marta, y la que abrió la puerta y que recibió a Jesús fue Marta, mas la que le atendió no fue ella. La que le atendió fue María, su hermana. Y ella, por estar afanada en muchas cosas, en atender al maestro, sí, pero ella le dio prioridad a algo vano, a algo secundario, no a lo que verdaderamente tenía la importancia, que ahí era Jesucristo. Y dice que esta mujer se echó a los pies de Cristo, y era prohibido que una mujer, sobre todo a un rabí, a un maestro, se postrara a los pies de él. Y sin embargo esta mujer se arriesgó y lo hizo, porque su atención estaba fijada en el maestro. Marta le recibe, y ¿cuántos no le hemos recibido al Señor? Todos hemos recibido al Señor, pero ¿cuánto le estamos sirviendo? ¿Cuánto le estamos procurando?
Por eso es sumamente importante, hermano, que si no estamos teniendo ese hábito de enseñarle a nuestros hijos, de enseñarle a nuestro núcleo familiar, ahorita que estamos en un tiempo de encierro, hermano, el día de mañana que usted no esté aquí y que su hijo tenga un problema, yo no sé cómo él va a reaccionar a causa de que no ha sido aleccionado. Vamos a ponernos de pie, hermano, vamos a orar, vamos a pedir la guianza del Espíritu Santo. Cierre usted sus ojos. Padre bendito, Señor, te damos muchas gracias porque queremos que usted sea la prioridad de nuestra vida, Señor. Y henos aquí, Señor. Por eso es que estamos aquí, Señor. Con corazones sinceros, Señor, y llenos de alabanza y de adoración, Señor. Hemos venido, Señor, porque, como decía nuestra hermana, hemos depositado nuestro amor en usted, Señor. Y por cuanto hemos depositado nuestro amor en usted, sabemos que usted también nos librará, Señor. Y estamos convencidos, Señor, que hasta aquí usted nos ha ayudado, Señor. Por eso, Padre, yo te vengo a pedir por la iglesia, Señor, a fin de que tú le sigas dando esa enseñanza, esa disciplina, Señor. Y que si el día de mañana, Señor, tu palabra dice que van a venir más pestes o incluso esto llegar a regresar con mayor intensidad, Señor, y volvamos a tener que hacer lo mismo, Señor, hemos sido ya enseñados, Señor, de lo que tenemos que hacer. Usted nos ha capacitado, Señor. Pero también no queremos que nuestros pequeños se queden sin recibir ese alimento espiritual, Señor. Te pedimos porque pongas en el corazón de los papás, Señor, el que ellos le den un poco de tiempo a usted, Señor, y que ellos puedan ver ese video, Señor, que con mucho gusto hacemos, Señor, porque queremos que no solamente ellos sean alimentados, sino también aquellos, como tú nos dijiste en ese sueño, Señor, sino aquellos que están afuera y que también lo han de ver, Señor. Padre, recibe la gloria y la honra, Señor, y danos de tu Santo Espíritu, Señor, para poder dar este tema. Quita las palabras que no sean correctas de mi boca, Señor. Quita esos errores, Señor. Somos hombres, Señor, y cometemos muchos errores, pero, Padre, quítalos, Señor. Dame de tu Santo Espíritu, por favor, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, y estas cosas te las pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Y como yo le comentaba, hermano, esta psicosis de estar encerrado, pues sobre todo para los niños es incómodo porque ellos estaban acostumbrados que en su periodo de vacaciones, pues que se iban al parque o se iban a hacer otras cosas, y hoy no lo pueden hacer. Y como pueblo mexicano y como nación y como mundo, hablando en todas las naciones, pues va a ser un estilo de vida que vamos a tener que empezar a acostumbrarnos a vivir hasta que no haya una vacuna o una cura. Vamos a tener que empezar a hacerlo, porque si bien no teníamos la educación de lavarnos las manos, había quien a lo mejor llegábamos a la mesa y a lo mejor hasta se te olvidaba lavarte las manos. Hoy en día ya no es así. En cuanto usted recibe dinero o sale a la calle, en lo particular yo soy el primero que voy y a lavarme las manos como ping-pong, con agua y con jabón para que no se me vaya a contagiar de algo. Y son hábitos que a lo mejor no teníamos, pero que esto nos ha estado enseñando y que conforme lo vamos haciendo continuamente, se nos va haciendo un hábito. Yo me acuerdo cuando, no sé si a usted le pasaba, pero hace muchos años, cuando no estaba, o no sé si ya estaba, pero no se ponía en vigor el cinturón de seguridad, ¿se acuerda? Yo me acuerdo que yo ni me lo ponía hace muchos años, yo no, me subía al carro y así me iba. Pero en cuanto empezaron a multarnos por quien no trajera el cinturón de seguridad, hermano, lo primero que hago es ponérmelo ya. Y desde ahí fue una costumbre, una disciplina, no llamémoslo de costumbre porque no es así. Es una disciplina que te vas forjando y que lo haces ya en automático. Es como cuando el que aprende a manejar. Cuando recién aprendes a manejar, metes primera y nada más vas escuchando el motor de tu carro y dices, ya falta la segunda. Y pones la segunda. Y ya escuchas tu carro, ya va la otra. Y hasta luego te trababas en las velocidades. Y conforme vas manejando, pasa el tiempo, ¿qué es lo que haces? Ya hasta en segunda lo prendes, te vuelan los topes, ya no te interesa eso. ¿Por qué? Porque ya lo has bien aprendido. Así es con el Señor. Cuando uno empieza a tener el hábito de leer, de entender lo que está leyendo, hermano, se te hace algo normal. Pero eso normal lo tienes que transmitir
también a los tuyos. Porque el día que sea lo de la gran persecución, la gran tribulación, hermano, lo único que te va a servir es qué tanto fuiste disciplinado en leer las escrituras. Ahora imagínate que el libro sea clausurado y que el libro ya no exista. Pues solamente vas a recordar lo que leíste. Pero si no tuviste el hábito de leer, pues no te vas a acordar de nada. Marta recibió al maestro, pero Marta no le atendió. Marta prefirió estar afanada en otras cosas, pero su hermana sí. Su hermana sabía quién había recibido en casa, sabía qué trato se merecía, porque para el judío, primeramente, si era alguien importante o era un familiar, esta persona tenía que hacer varias cosas, por costumbre, pero a veces los afanes de la vida hacen que te olvides de esas cosas. Y vamos a leer otra historia, vamos a Juan 12, por favor. Libro de Juan 12. Yo les decía en el primer servicio, hermano, yo también veo series de Netflix todas las tardes. Agarramos unos chicharrones, unos bocadines, unos dulces, mal hecho, ¿verdad? También. Pero es lo que hago, y si Dios lo sabe, pues que lo sepa el mundo. Y nos sentamos como familia y estamos viendo la tele por las tardes, porque por las mañanas yo estoy dando clases en línea. Mi hija también se conecta y tiene que hacer tarea, y ya como que después de que comemos, pues como que ya venimos a relajarnos como el mango, y ahí nos ponemos en el sillón y empezamos a ver series de Netflix. Sí las veo, yo sí las veo, no es del diablo ni nada, hermano. Pero hoy hemos procurado a partir de esta semana, y esto salió de mi esposa, no salió de mí, y fue como el Señor me confirmaba, el que tenemos que dedicarle un tiempo al Señor. Todos los días, hermano, aunque sea un versículo o dos, los que tú quieras, pero dedícale tiempo, como familia, hermano. Porque el día de mañana tus hijos, tu familiar, alguien, hermano, puede ser que esté aquí, o van a ser los que van a estar aquí parados, y si no han sido bien enseñados, entonces ellos fácilmente con cualquier contingencia o cualquier problema se van a ir, se van a distraer. Pero cuando el que es bien enseñado, hermano, es muy difícil que se olvide. Y fíjese qué fue lo que pasó aquí. Juan 12, versículos del 1 al 8, amén. Dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Hasta ahí vamos a leer. ¿Qué fue lo que sucedió con esta mujer? Dice que esta mujer, y si tú lees en otro de los evangelios, dice que también le ungió la cabeza con perfume, pero dice que le ungió los pies. Eso era una costumbre que los judíos hacían cuando alguien importante o un familiar llegaba a sus casas. Lo primero que tenían que hacer es, llegaban y le ofrecían agua o le lavaban los pies. Posteriormente también había otras cosas que le hacían y que ahorita vamos a leer, en donde si esta persona era importante para ellos, hacían cierto tipo de cosas. Pero aquí podemos ver que este hombre decía, ese perfume pudo haber sido vendido. Él estaba afanado, uno, en su codicia, dos, porque él sustraía dinero y no se daba cuenta que era el maestro. No se daba cuenta, por los afanes que él estaba viviendo alrededor, las cosas que eran necesarias hacer. Con Marta pasó lo mismo. Le recibió y todo, pero no lo procuró como debía. Usted y yo debemos de procurar a Jesucristo, debemos de procurar la lectura como se debe. Y hay otro caso, hermano, en donde le dice Jesús: tú ni siquiera me has dado agua para lavar mis pies. Ni siquiera me has ofrecido agua para lavar mis pies. Acompáñame al libro de Lucas, hermano.
Lucas 7. ¿Qué se está llevando tu atención, hermano, al día? Considera un poco las actividades que haces los lunes, por ejemplo. ¿Qué se lleva el máximo de tu atención? ¿El lavar los trastes? ¿La ropa? ¿El quehacer? ¿Qué se lleva tu atención que a lo mejor está robándote ese tiempo, esa intimidad con Dios? A lo mejor hay un afán, hermano, que no te está dejando avanzar. Y que a lo mejor te has sentido como frío porque has descuidado tu lectura diaria. ¿A qué le estamos poniéndole más empeño, más énfasis? Dios debe de ser tu prioridad, hermano. Así como para María fue la prioridad Jesús, para Marta no. Para Marta primero era atender las cosas por fuera que escuchar al maestro. Fíjate lo que dice Lucas 7, versículos 36. Vamos a leer del 36 al 50, amén. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondió Jesús y le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. ¿No me diste beso? Otra cosa que menciona, que esto lo hizo Jesús con Judas. Dice, Judas con Jesús. ¿No me diste beso? Mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. ¿No ungiste mi cabeza con aceite? Mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Ve en paz. ¿Se dio cuenta, hermano? La gente estaba viendo lo superficial, lo banal. Y esta mujer identificaba quién estaba en su casa. ¿Qué haría usted si Jesús llegara a su casa, hermano? ¿Cómo le atendería? ¿O seguiría lavando la ropa? Espérame, Jesús, es que después tengo clases en línea y primero termino de lavar la ropa y ya vemos si me queda tiempo. No, hermano. No. Usted no sabe el alcance que puede tener el que usted le esté enseñando a sus hijos. En cierta ocasión me invitaron a compartir a unos 15 años, el año pasado. Y bueno, yo no pensé el alcance que iba a traer la palabra de Dios. Yo llevaba la palabra para la quinceañera. Y cuando empecé a compartirle a la quinceañera, pues bueno, ahí terminó el tema y demás. Pero fíjese que uno de los que estaba escuchando lo que se estaba dando, le dejó muy marcado en su corazón. De tal forma que esta mujer le pidió a su familiar que le comprara una Biblia, porque ella no había escuchado lo que se había comentado, no había leído lo que se había comentado en los 15 años, y ahora tiene esa comezón, y dice, oye, dile que nos pase las escrituras que dio ese día, ¿no? Para leerlas. ¡Wow! La palabra de Dios no queda vacía, la palabra no era principalmente para la quinceañera, pero su alcance fue para quien la oía. Por eso dice la palabra de Dios, la fe viene por el oír, y el oír
la palabra de Dios, pero si en tu casa tus hijos no te ven comentar la palabra, no te ven leerla, hermano, ellos no van a tener fe. Si bien dice el libro de Romanos que todos nacimos con una porción de fe, todos nacimos con una porción de fe, pero ¿sabes por qué unos tienen más fe que otra? Porque muchos la leen, muchos oran, muchos ayunan, muchos están poniendo en práctica lo que la Biblia dice, pero otros solo se quedan con esa pequeña porción de fe. No la estamos ejercitando. Por eso es muy importante, hermano, que si tú tienes pequeños en casa, hermano, ponle los videos que los hermanos le están dedicando tiempo. Mire, yo empecé el video, a mí me tocó esta semana con Timoteo 1. Y empecé desde el miércoles y lo terminé apenas ayer, lo terminé el viernes. Pero fue dedicarle un tiempo al Señor, fue dedicarle a leer, la lectura. Usted tiene que aprovechar eso. Si está viniendo de su iglesia, hermano, usted déselo a sus niños. Michael Jordan, ¿sabe para qué era bueno Michael Jordan? No. Michael Jordan era bueno para tirar mal. Cada vez que aventaba trataba de encestar el balón, nunca lo hacía. Y su entrenador le dijo: tú eres bueno para fallarla. Para fallarla tú eres bueno. Y eso se quedó en el corazón de Michael Jordan y lo fue practicando, y lo fue practicando, y lo fue practicando hasta que hoy en día es uno de los mejores basquetbolistas de todo el mundo, vamos a llamarlo así. Pero fue ¿por qué? Por la constancia y la perseverancia. Le dedicó tiempo a lo que a él le gustaba y lo que a él amaba. Yo le pregunto a usted, ¿usted ama al Señor? ¿Usted lo está procurando? Marta también lo amaba porque lo dejó entrar a casa. Sin embargo, no lo atendió. Quien lo atendió fue su hermana María. Esa es la diferencia entre uno y otro. Dice Dios: yo no quiero que tú, sí quiero que me aceptes y me recibas, pero quiero que me procures. Y que me procures como familia. Hubiera cambiado si las dos hubieran sentados a los pies de Jesús a escuchar la palabra. Otra cosa hubiera sido, pero no. La otra prefirió estar afanada en otras cosas. Por eso yo te decía, estamos viviendo un tiempo en donde el afán nos está consumiendo. Y a lo mejor tú estás pensando y dices: chin, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, y ya te distrajo de lo que Dios te está enseñando. Por eso, hermano, aliméntate todos los días, procúralo. Y si bien los videos están haciendo así para la iglesia, pero yo sé que también traen otro alcance. Acompáñame abriendo tu Biblia, hermano, por último. Libro de Deuteronomio 6, con esta vamos a cerrar. 6, versículo 7. Me acuerdo que hace un par de años había una niñita aquí en la iglesia que se sabía uno de los salmos de memoria. Y qué padre era el ver eso, porque pues se notaba que estaban enseñándole las escrituras. Pero hay veces, hermano, que nuestros hijos no saben nada. ¿Y ves por qué? Porque no le estamos bien enseñando. Por eso yo cuando le enseñaba a mi hija algunas cosas me preguntaba: bueno, papá, ¿y qué es esto? ¿Y qué es lo otro? Pues tú tienes que explicarle. Pero yo sé que a ella no se le va a olvidar, y que el día de mañana ella lo va a poner por práctica. Y mencioné también un ejemplo en el primer servicio. Cuando mi esposa trabajaba con una mujer judía, esta mujer judía venía del exilio de Hitler y vino aquí a refugiarse a México. Y bueno, y le comentaba que cuando su mamá tenía problemas, estaba angustiada, dice que su mamá siempre se iba a una ventana y empezaba a orar al Eterno, a Dios. Y se le quedó grabado en su corazón eso, lo que hacía su mamá. Y ahora que ella ya es grande, que ya es una señora, dice que repite el mismo patrón. Y cada vez que ella tiene problemas, va a una ventana y le empieza a hablar al Eterno. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Enseñarle a nuestros hijos que el día de mañana, cuando ellos tengan un problema, enseñarles que tenemos un Dios más grande que ese problema. Amén. Deuteronomio 6, versículos del 6 en adelante, vamos a leerlo.
Fíjese lo que nos manda el Señor a hacer. Esto es importante que lo hagas. Y aún si tú eres joven, cuando a mí una vez en la universidad me dieron la oportunidad de poner carteles en la materia de cívica y ética, yo ya conocía del Señor y dije, esta es una oportunidad que Dios me está dando para evangelizar. Y ponía versículos bíblicos. Yo no sé a quién haya alcanzado o quién lo pudo haber leído, pero también esta semana se nos dio por el Día del Maestro, hubo un concurso de hacer una especie de TikTok. Y bueno, quien ganara, pues obviamente ganara un premio, ¿no? Pero en mi corazón yo dije, ¿sabes qué? Esta es otra oportunidad que Dios te está dando, porque todos lo van a ver en la escuela, todos. Dije, esta es una oportunidad para dar la palabra. Y entre mi video chistoso o no chistoso que yo pude hacer, al final traté y procuré poner una escritura, que es la de instruye al niño en el camino y aun cuando fue viejo, no se apartará de él. Y ese era el objetivo. Dije, a lo mejor no gano. Si gano, yo sé que fue por la escritura, ¿no? Pero bueno, no gané. Pero al final del día yo sé que hubo quien sí lo vio, y de hecho el ingeniero, el dueño de la escuela, me felicitó y me dijo, oiga, muy buen video, ¿eh? Dije, ese cuate leyó la escritura. Eso me doy por bien servido. Sí gané, porque la palabra de Dios jamás regresa vacía. Y fíjese lo que manda el Señor a nosotros. Deuteronomio 6, del 6 en adelante, amén. Con esta terminamos. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ahí está, hermano, en los postes de tus casas. Así es que no solamente el póster de Luis Miguel tengas en tu casa, hermano, ahí en la pared o en el closet. También pon palabra de Dios. No sabes qué alcance va a tener. ¿Sabes yo cómo me convertí? A causa de que mi mamá no nos leía, pero nos comentaba lo que ella le predicaban en su iglesia, y se fue quedando en mi corazón, así los pequeños palabras, y se quedaron, hasta que hubo un tiempo en el cual dije, tengo que ir a un lugar, tengo que congregarme en un lugar, y le pedí a Dios, yo no oraba, pero le dije, Dios, dime dónde tengo que ir, y en eso leí el periódico, y encontré el mensaje que aquí se mandaba en los periódicos, y fue como yo llegué aquí. A lo mejor el pastor y la hermana Maricruz no se imaginaban que yo me iba a reunir a causa de la escritura que ponían en el periódico, pero así fue, porque la palabra de Dios jamás regresará vacía. Así es que, hermano, lo que tú le enseñes a tus hijos, yo sé que el día de mañana ellos lo van a poner por práctica, pero es obligación tuya el ponerle los videos, el ponerte a leer con ellos, porque si no, vamos a estar totalmente susceptibles a cualquier cosa. Así es que eso era lo que el Señor quería traer para nosotros en esta mañana, ya tarde. Nos ponemos de pie, hermano, vamos a darle gracias a Dios e invitarte, hermano, el día de mañana, si Dios lo permite, vamos a subir los videos de los pequeños. Dales el tiempo, aunque sea, si lo vas a poner el sábado antes de irte a dormir, pónselos. No te va a llevar más de 10 minutos el video. Enséñale a tus hijos, enséñales. Cierra tus ojos, hermano, vamos a orar. Padre bendito, Señor, te damos muchas gracias, Señor, porque tu palabra nunca va a regresar vacía, Señor. Nunca, Señor. Siempre trae un propósito y sabemos, Señor, que a veces tú nos das esas oportunidades, Señor, esos tiempos en el trabajo, Señor, en la escuela, para poder evangelizar. Padre, pone en nuestro corazón, Señor, el poner escritura, Señor, que la gente vea, Señor, que la gente pueda alcanzarte, Señor, a través de los videos de internet, Señor, que la gente conozca a Jesucristo, que en este tiempo de mortandad, Señor, saber que hay una persona, Señor, hay una persona que nos da esa vida eterna, Señor, y que se llama Jesucristo, y que Él es la respuesta, Señor, a todas nuestras preguntas, Señor. Pero es necesario, Señor, que le busquemos, que le recibamos como lo recibió María, Señor, que lo procuró, Señor, y no como Marta, que estuvo afanada en otras cosas, Señor, pero jamás puso atención a quien estaba en su casa, Señor. Y a veces así nos pasa, no ponemos atención, Señor, de lo que las Escrituras significan para el mundo entero, para nosotros mismos, Señor. Permítenos, Señor, el valorar ese libro, Señor, el escudriñarlo, Señor,
y el poderlo dar a nuestros seres queridos, Señor. Y aún aquellos nuestros enemigos, Señor, que ellos también puedan ser salvos, Señor. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor, y te pedimos, Señor, que nos lleves con bien a nuestros hogares y que pongas en nosotros el querer como el hacer, Señor. El querer leer tu Biblia, Señor, cada día, Señor, pero que también el hacer, el poner por obra, el procurar en nuestro corazón, el leerla, Señor. Padre, te damos muchas gracias por esta enseñanza, Señor. Reciba usted la gloria y la honra, y muchas gracias, Señor. Gracias porque nuevamente otro domingo, Señor, nos permitiste cumplir con los 2 servicios. Muchas gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor. Y estas cosas te las pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Le damos un aplauso a Jesucristo, hermano, esperando que la siguiente semana también podamos congregarnos todos. Que el Señor le bendiga, hermano.